Bueno, aquí estamos otra vez, amantes de la conspiranoia, amantes del misterio, amantes de los crímenes, amantes de todo lo misterioso y amantes de la psiquis del ser humano, porque cada día se me hace más incomprensible. Entre más veo al ser humano, como dicen, o entre más veo a mi perro, entiendo menos al ser humano, algo así. Entre más quiero a mi perro, bueno, ustedes me entienden. Cada día en este mundo incomprensible, en este mundo aterrador a veces, en este mundo de misterio, pero también fascinante. Hoy le tengo un caso que sacudió a Venezuela en cierto momento, un crimen de un personaje público. Disculpen. Un personaje público que fue víctima de una tragedia, víctima de un accidente, y como anécdota a este caso que les tenemos hoy, o que le tengo yo hoy, tengo que decir que yo personalmente tuve unos minutos, compartí unos minutos con esta persona. Hoy vamos a tratar el caso de Mónica Spears. Yo una vez en un canal de televisión, ella acababa de venir del Miss Mundo y estábamos haciendo una prueba de actuación, ambos estábamos en un grupo haciendo la prueba de actuación en un canal, y ella en un momento ensayó la prueba conmigo y bueno, compartí unos minutos con ella estaba hablando que había llegado del Miss Mundo, que había engordado 14 kilos, perdón, 4 kilos. Para ella eso era mucho en ese momento. Y bueno, estudiamos la prueba juntos y ella le tocó hacerla con otra persona y ahí nuestras vidas se separaron y qué irónico que años después voy a estar contando su historia, el final de su historia. Porque, bueno, como les dije, fue un caso muy sonado en mi país, sobre todo porque ella era una actriz carismática, eh, y, y fue todo tan repentino, pero es la historia de dos vidas separadas, dos vidas muy diferentes, una vida llena de amor, de éxitos, de logros, de puertas abiertas, y la vida de un criminal que es todo lo contrario, una vida de odio, una infancia truncada, padres que te golpean, este, privaciones, negaciones, entonces de ahí nace un resentimiento y de ese resentimiento no te queda más que, aparte de la necesidad, te lleva a robar, a delinquir, a destruir, a matar. Y bueno, eh, hoy hablaremos de ese caso, hoy hablaremos de este caso, hoy hablaremos de, como les dije, dos vidas que se unieron en ese momento. Una fue hecha para destruir, hay gente que nace para destruir, para matar, y otra se apagó dejando una semilla, que en este caso sería la hija de Mónica Spear. El 31 de mayo del 2005, Mónica Spear le devolvió a gran parte del pueblo venezolano la alegría que había perdido un año atrás, cuando por primera vez en 21 años su aspirante a la corona de Miss Universo no entró en el cuadro de las 15 finalistas del certamen. Esa noche la joven de 20 años los hizo soñar en grande al quedar entre las 5 finalistas. Mónica Spear nació, para los que no saben, en Maracaibo el 1 de octubre de 1984. Ella nació en Maracaibo, luego estuvo un tiempo residenciada en Estados Unidos. Osmel Sousa en su cuenta que a él se la presentaron, le dijeron que ella era una chica que hacía el papel de Blancanieves en Disney. O sea, esos personajes en vivo que salen de repente en las carrozas de Disney. Ella hacía el papel de Blancanieves y bueno, él la metió el concurso, ella ganó el Miss Venezuela y de ahí el Miss Mundo quedó de segunda finalista y de ahí en adelante inició una carrera de actriz. Ella se casó con un londoniense, tuvo una hija, en algún momento ellos tuvieron problemas,
se divorciaron, se separaron y ella estaba como en el proceso de volver, o estaban ellos como pareja en el proceso de volver. Es conocida a nivel mundial la pasión que sienten los venezolanos por el concurso, donde se presume ser la segunda nación con más victorias en la historia del Miss Universo. Y aunque Mónica Spears no ganó, el hecho de haber subsanado lo ocurrido en el año 2004 la llevó a ser reconocida y adorada por sus compatriotas mucho antes que el resto del mundo la reconociera por sus trabajos de actriz. Inconcebible era pensar que 8 años más tarde ese mismo nombre significaría, o sea, que significó tanta alegría para el pueblo, encabezara titulares a nivel internacional, pero de otro tipo. Es bien sabido que el gobierno comandado en ese entonces por Hugo Rafael Chávez Frías limitó el acceso a las estadísticas oficiales de los delitos en el país. Organizaciones alertaban a nivel internacional que la violencia escalaba a niveles insospechados, tan impensables como los que se le ocurrió a Spears y a su esposo Tomás H. Berry y a su hija Maya el Día de Reyes del 2014. ¿Qué ocurre ese día? Bueno, ella estaba de viaje. Ella hizo un viaje por toda Venezuela en carro, iban como una caravana de carros o algo así. Y ella, de hecho, tenía un blog y estaba montando los videos de todo ese viaje. Entonces, esa noche tuvieron la desafortunada idea de seguir el viaje ellos solos. Y ahí aparece el segundo protagonista de esta historia, que se llama Gerardo José Contreras, alias El Gato, que sería el personaje que cruzaría su destino con el de Mónica Spears. Él tenía una probada experiencia criminal desde el internado judicial, o sea, él lo llevaron al internado judicial El Rodeo posteriormente, pero él más o menos le hicieron una entrevista y él cuenta que el 6 de enero, que es el día que se sucedieron los hechos, el 6 de enero del 2014, sus amigos lo invitaron a ejecutar otro robo. Tenían el escenario perfecto, pues aunque a la oscura autopista de Puerto Cabello, Valencia, ya se le conocía como el pasillo de la muerte, la necesidad de los ciudadanos para trasladarse de un punto a otro les garantizaba víctimas. Quienes conocen esa autopista saben qué tipo de autopista es. Aunque en un principio no le entusiasmó mucho, el gato, que era como le decía, selló el compromiso con otros 5 desalmados. Y más tarde se dispusieron a colocar trampas con piedras que hicieran detenerse a los conductores en la autopista a la altura del sector Cambur. Bueno, ya ustedes conocen esa modalidad. Ellos ponen unas piedras, el carro se accidenta y ahí ellos caen contra las víctimas. Ese es el modus operandi y eso es lo que pensaban hacer el gato y sus secuaces. Y ahí se van acercando la vida del gato y la de Mónica Spears, porque ella y su esposo se aproximaban en esa ruta. Su hija de 5 años, que se llama Maya, y el papá de la pequeña, que se llama, como les dije, Tomás, o se llamaba Tomás Henry Berry. Habían pasado unos días descubriendo, como les dije, los encantos de la República en Apure y en el estado Mérida. Ellos estaban haciendo un blog, o ella estaba haciendo un blog, estaba reseñando esos videos de su viaje. Además, eso le había servido, como dije, como una especie de segunda luna de miel, o reconectarse con su esposo, de quien se había separado en el 2012, o sea, 2 años atrás. De acuerdo con el periodista Ramírez, quien escribió junto a otra periodista llamada Iglesia, escribió un libro que se llama Capítulo Final, que fue el libro que se escribió reseñando este crimen. Durante esas vacaciones, la tía Mari, la tía de esta chica, recibió un correo electrónico de su guapa sobrina en el cual le contaba que ella quería volver a intentar ser feliz con su esposo, porque sabía que ese era el hombre de su vida. A través de su Instagram y de Twitter, Mónica Spears, como les dije, reseñó
partes de su viaje. Este, eh, Dejaba saber a sus fans que estaba disfrutando en familia, los paraísos de la tierra donde prefirió radicarse, a pesar de que desde el año 2000 sus padres se habían mudado a Estados Unidos, igual que sus hermanos. Ella había completado su bachillerato en la Universidad Central de Florida y viajaba a trabajar en telenovelas a Estados Unidos y Colombia, pero al mínimo rato que ella tenía tiempo libre, ella volvía a Venezuela y esta era una de las visitas de ella y me parece de verdad que tenía mucho contacto con sus raíces, o sea, no se había despegado, no había despejado o despegado de sus raíces venezolanas, siempre retornaba, siempre volvía y bueno, aparte ella había sido ya víctima de asaltos a punta de pistola, pero eso nunca le impidió volver, ella siempre volvía, siempre viajaba, etcétera, etcétera. Entonces, como decimos, en el 2014 ella ya había comenzado lo de su esposo, un empresario británico que había emigrado al país con su familia de niño, hacía 35 años, y con quien compartía además una relación más o menos estable. También compartían la pasión por Venezuela. Él trabajaba mostrando a los turistas las bellezas de la nación, que no era de él, pero él hizo suya. Bueno, entonces vamos a volver al 6 de enero. El 6 de enero, entrada la noche, estaban acechando la zona, como dije, el gato y sus secuaces. Ellos están esperando acción. Lo que ocurrió pasada las 10 de la noche, lo cuenta él, dos carros sufrieron los embates de las dañinas piedras. El primer conductor aceleró, pero el segundo, que era Tomás Berry, quien estaba acompañado de Mónica Spear y la hija, se vio obligado a detenerse más adelante a la altura de el kilómetro 194. La llanta derecha quedó inservible y así imposible seguir el trayecto. Spear llamó al número 171 de emergencias para que le enviaran una grúa, pero en ese momento le respondieron que no había una disponible. O sea, qué terror. Imagínense pararse en una carretera de noche, imagínense el estrés de ella llamando, que le dijeron que no tenían, esos segundos cuentan, porque estás ahí en una carretera solo, en cualquier momento puede venir alguien a dispararte. Y eso fue efectivamente lo que pasó. En voz del gato, que es el que cuenta o que contó desde la cárcel posteriormente lo que ocurrió. Bueno, hay dos versiones, la del gato y la de oficial. Según la policía, vamos a contar la primera versión. A fuerza de balazos, 6 que impactaron en el Toyota gris y uno que dio en la grúa, los 6 delincuentes ejecutaron el robo, provocando la muerte de Mónica Spear, Tomás Berry, de inmediato. Casi en el acto, hiriendo además a la niña de 5 años llamada Maya. Pero la versión de él es muy diferente. Él relata de una forma distinta en la cuestión. De acuerdo con su versión obtenida para Iglesias y Davis Ramírez Miranda, que fueron los que hicieron el libro, la noche del 6 de enero del 2014, él y sus amigos se acercaron a la grúa y anunciaron su asalto. Buscó joyas o artículos de valor, pero no encontraron mucho. Ella se quedó quieta, no se resistieron ni nada. Imagínense el terror. ¿Quién no se va a quedar quieto en esas circunstancias? El esposo ni hablaba. O el esposo sí hablaba, pero no le entendí nada, decía él, porque hablaba en otro idioma. Dijo a los periodistas. El criminal admitió que se robó la cámara Sony que estaba en el carro sin tener una idea de que estaba arrebatándole los recuerdos más hermosos a Mónica Spear. En ese instante yo no sabía quiénes eran, confesó. Cuando se disponían a abandonar la zona, o sea, ellos no llegaron con ánimos de matarlos ni nada, simplemente robaron lo que pudieron y cuando se iban, pues, llegó el gruero, les disparó y aunque en su grupo eran 6, solo él repelió el ataque desde una lomita. O sea, él solo. El primero en morir dice que fue el esposo de Mónica, Tomás, que recibió un impacto de bala en el lado derecho del pecho. Por el testimonio de su hija, porque la hija también dio un testimonio,
Maya, de 5 años. Se sabe que Mónica Spear la agarró e intentó protegerla con su cuerpo, en su lucha por salvarla, colocándola entre el suelo y la guantera del carro. O sea, simplemente la agarró y la puso hacia abajo con lo que pudo. Y ahí fue que ella recibió un tiro. Una bala entró por su brazo derecho a la altura de la axila y provocó que se desangrara. A las 10:40 de la noche aproximadamente, calculan las autoridades venezolanas que Mónica Spear, de 29 años, y su esposo Tomás Berry, de 39, estaban muertos. Se quedaron dormidos, fue lo que dijo ella, la niña, su hija. Y bueno, él fue atrapado, se hizo un gran operativo policial, la noticia conmovió a Venezuela, él fue enjuiciado, el gato fue entrevistado posteriormente, dijo que no sé, para él eso era rutina, que él no se arrepentía de nada, que él no sabía quién era, y posteriormente fue condenado y puesto preso en la cárcel del Dorado, donde hace pocos días murió. Eh, este Y nos preguntamos si en algún momento murió de una enfermedad, murió de una pulmonía, y me pregunto, independientemente, si él en algún momento antes de morir, eh, él se arrepintió de lo que hizo. Él fue entrevistado múltiples veces, él fue entrevistado múltiples veces, como dijo, y siempre decía que él no se arrepentía, que eso era parte de su trabajo, que él vivió una infancia muy dura, que él no sabía quiénes eran, que eso era su rutina, y que bueno, él sabía que iba a pagar su condena y no le importaba. Pero nos preguntamos eso, si hubo de parte de él algo de humanidad, si hubo de parte de él un momento en el que se arrepintiera de todos sus crímenes. Y bueno, eso nos lleva a la reflexión, nos lleva a cuidarnos en un país como Venezuela, nos lleva a pensar, a tener un poquito de suspicacia, sobre todo en un país como Venezuela, donde es peligroso salir de noche, donde es peligroso estar en una carretera, donde es peligroso andar solo, es peligroso descuidarse. Y bueno, así fue como estas dos vidas, una provechosa, una llena de dolor, se unieron y se desunieron en un solo día. José Contreras, alias El Gato, falleció el pasado 13 de julio en la cárcel del Dorado, en el estado Bolívar, por tuberculosis. Bueno, dicen que cada quien tiene una meta que cumplir en la vida. A lo mejor, lastimosamente, la meta o la misión que él tenía era acabar con la vida de ella. Y vamos a terminar con unas palabras de él que dicen: el gato, yo no la maté porque quise, sino porque yo disparé y casualmente la bala la agarró a ella. No me arrepiento y sé que algún día voy a salir de aquí. Bueno, salió, pero de repente no como esperaba. Bueno, reflexionemos y suscríbanse a mi canal, activen la campanita de notificaciones y le seguimos con historias de terror, de crímenes, sobre todo en Venezuela, de conspiranoia, y nos vemos en otra oportunidad. Hasta luego.